Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Es un gusto para mí estar por tercera ocasión aquí en Toledo compartiendo con grandes colegas. Es un gusto compartir. Agradecer antes que nada la hospitalidad que me dan y la hospitalidad que me da Cristina, sobre todo también, ¿no? Un gusto reflexionar sobre la pulsión. Pues vamos a empezar. Titulé mi texto El eco de la pulsión en la clínica con niños. Empiezo con un epígrafe. A menudo, los niños se nos parecen, a los que por su bien hay que domesticar. Niño que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Joan Manuel Serrat. El niño es producto del deseo de sus padres. Estos lo insertan en una red significante mucho antes de advenir al mundo. El significante determina su lugar en el psiquismo parental, donde tendrá una connotación distinta para el padre y la madre. Cada uno le otorgará un alojamiento en el engarce del amor, el deseo y el goce, que conforman la estructura. Su nacimiento y constitución corporal y psíquica depende de la función llevada a cabo por el otro materno, quien será ese auxiliador ajeno que metabolizará todos los estímulos internos y externos que rodean al niño, debido a que éste se encuentra inserto en un caos de bombardeo que necesita de la palabra y las acciones, para que esto pueda tener una significación distinta para él. Aquí es preciso insertar el concepto de pulsión, que es diferente al instinto que está inscrito en los animales y que les permite subsistir al tener las coordenadas de supervivencia de la especie. En cambio, la pulsión no falta en la infancia. Freud, en su texto de 1915, Pulsión y destinos de pulsión, plantea que es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Es decir, el niño puede tener una acción de huida frente a un estímulo exterior. Por ejemplo, si un rayo de luz lastima su mirada, acto seguido cerrará los ojos. O si su mano entra en contacto con el fuego, este será retirada inmediatamente del calor. En cambio, la pulsión es una energía constante que pugna por una satisfacción, que será de índole parcial. Aquí la tensión se genera en el interior del órgano, que apela a la descarga por una acción que implica la mediación de la madre. Se parte de necesidades como el hambre, el frío, la sexualidad, donde el infans hace un llamado al otro. Este es por medio del grito. Demanda la satisfacción de la necesidad para que el otro, por medio de la lactancia, en el caso del hambre, sea cubierta. La constitución subjetiva del niño implica una dialéctica entre él y la madre, donde lo que se juega es una demanda de satisfacción de la necesidad, que después será relevada por el amor que implica la puesta de mirada, presencia, voz, acunamiento, que permita el alojamiento en el deseo del otro. Los niños solo subsisten a partir de la falta. Es donde son convocados por los padres, lo cual da para pensar en plantear una pregunta. ¿Para qué viene un niño dentro de la estructura parental? La respuesta es subjetiva y dependerá de la singularidad de los padres, de sus propias faltas. A veces el niño viene con la demanda de ser aquel que arregle la problemática conyugal entre la pareja, o que sea aquel que acompañe a alguno de los padres en la soledad, o repare las frustraciones de los deseos irrealizados. Un niño se constituye en un nudo borromeo, donde está atravesado por los tres registros de lo real, simbólico e imaginario. Es decir, carne, palabra e imagen son elementos que abrochan la corporeidad del niño. Hay un empalme entre cuerpo psíquico y biológico en una sola estructura. El funcionamiento de ello dependerá de los primeros tiempos lógicos por los que atraviesa todo sujeto y que de una manera retroactiva serán validados por la lógica edípica que instaura la represión primaria como condición del inconsciente. Y por lo tanto, la instauración del aparato psíquico en su condición de tópica, dinámica y energética. En un primer tiempo, el aparato psíquico está determinado por lo pulsional. Las cargas de energía endógena connotan una exigencia de trabajo para tramitar el displacer que se genera en el cuerpo. El otro se convierte en esa ortopedia que dará soporte a la constitución. Aquí entra en juego la libido como representante de la pulsión, una energía que envuelve al cuerpo rompiendo con su biología para dar paso a un cuerpo pulsional.
un cuerpo de deseo. La presencia de la madre vale por su función. Esto implica que sea un soporte, un holding que contenga todo el caos y desorganización de los estímulos que provengan tanto del interior como del exterior. Ella, por medio de su palabra, logra ligar las cosas, evitando que éstas queden en el registro de lo real sin una mediación simbólica. Un claro ejemplo de esto es como hay pequeños que su grito queda como un ruido avasallante, como un aullido animal, porque no hubo una significación del llanto ligado a una demanda. Una madre que dijera, tienes hambre, por eso lloras. Tienes frío, por eso es que no puedes dormir. El eco de un niño tendrá que pasar por los desfiladeros de la demanda de la madre, que será la intérprete para dar una connotación distinta que inscriba al niño en el deseo. El gran otro juega con los objetos invocante, escópico, anudado al tacto como elementos libidinizadores, que transforman la tensión experimental por el niño en el cuerpo y el aparato psíquico. Las pulsiones se apuntalan en la función alimenticia y de cuidado. Es dentro de estos intercambios que la madre interactúa con el niño dando muestras de su amor, donde dona su falta, es decir, la madre tiene que expresar un deseo que no sea anónimo, para que el sujeto sobreviva. Es hacerle saber cuán importante es ese ser que tiene ahí frente a ella. Porque de lo contrario, si ella no se implica en los cuidados más allá de lo físico, las consecuencias a nivel psíquico serán garrafales. Niños con problemáticas de inhibición, fallas en la alimentación como las anorexias, las bulimias, cuerpos descoordinados que están anclados a lo real. En la clínica con niños es importante que el analista pueda ubicar en qué momento del trayecto subjetivante se encuentra el niño. No es lo mismo estar en el autoerotismo, donde el niño se percibe como una extensión de la madre, sin distinción del espacio físico, interno y externo, a estar en una etapa de narcisismo, donde el infans ha pasado por la presentación del espejo y el otro lo ha asignado con la mirada y la voz, además de validar una imagen de cuerpo completo que rompe con la fragmentación y desorganización corporal que experimentaba, o pasar por la lógica edípica, donde se juega una primera identificación, elección de sexo y la conformación de la estructura, que será respaldada por la segunda oleada edípica en la adolescencia. Hay diversos elementos que se juegan con el intrincado pulsional, como lo es la mirada, la voz, el tacto. Estos son lubricantes de la libido que darán consistencia al trazado del cuerpo del niño, a partir del establecimiento de zonas erógenas que privilegian el placer y el displacer. El cuerpo del niño es un lienzo, un mapa en blanco, donde los padres trazan marcas, huellas némicas, que dejan representaciones inconscientes. Aquí la pulsión girará en torno a los orificios, dando pie a un cuerpo libidinal, que sea sensible al tacto y el movimiento. El niño experimenta placer cuando mama el pecho de la madre. Los labios son la zona erógena que degusta el momento de la succión. Asimismo, también experimenta placer cuando defeca, debido a que la retención oprime la mucosa anal, dando pie a un inmenso placer. Freud, en 3 ensayos de teoría sexual de 1905, mostró cómo el niño se caracterizaba por ser un perverso polimorfo. Este experimentaba diversas transgresiones en su cuerpo y el cuerpo del otro, lo cual da prueba de la gramática de la pulsión. Por ejemplo, mirar, ser mirado, en un exhibicionismo. En la pulsión se enuncia la estructura del lenguaje que viene del otro. Esto es posible pensarlo en la etapa oral, donde la demanda es hecha al otro, que tiene que ver con la satisfacción de la alimentación, o en la etapa anal, donde la demanda es del otro en el adiestramiento del control de esfínter. En la clínica es imprescindible tomar en cuenta la pulsión. Este es un elemento constitutivo de todo sujeto, que no es sin consecuencias. Es aquella energía que no cesa, que es constante, que pugna por una satisfacción parcial en un circuito de ida y de vuelta. Su organización dependerá de la estructuración del sujeto y de su mediación,
y esto obedecerá a la madre o padre como función que se mediatiza por medio de la palabra ligada a los actos, los afectos, las situaciones que en muchas ocasiones devienen traumáticas. Se trata de ligar la palabra a la pulsión de vida, porque de lo contrario, el desanclaje de la pulsión se liga a lo tanático, dejando en acto en lo real, volviéndose un sufrimiento que mortifica al sujeto. Hoy en día, la era capitalista empuja al sujeto a un goce incesante y mortífero, que deja la palabra por fuera. Algo del lazo amoroso está roto, fracturado. El sujeto se relaciona en soledad, en un goce autista que no da paso a la circulación del deseo, por lo cual se puede pensar en que no hay una regulación en la pulsión, debido a que ésta se vive en los excesos, sin mediación alguna. La boca es un lugar que se obtura con la comida, los medicamentos, el alcohol, las drogas. Los ojos están llenos de imágenes, sin velo, todo es crudo y real, lo cual no da paso a la fantasía. El cuerpo es sede de la inscripción del sufrimiento de la época, donde la demanda capitalista es que no haya pregunta. Trata de reducir el malestar a una nada, prometiendo objetos falsos que se proponen como una respuesta al deseo, pero que al momento de usarlos muestra su vacuidad dejándolos más insatisfechos que antes. El analista tiene que pensar que el sufrimiento infantil no es una expresión de la pulsión, no es más que una expresión de la pulsión que no ha encontrado una palabra que la ligue, que le dé paso a la circulación por los senderos del deseo. Por ejemplo, pensar los diagnósticos desde otro lugar, no como rótulos que tienen una dimensión iatrogénica en la subjetividad del niño, sino como la expresión de algo donde el dolor no ha tenido cabida. Es decir, ahí donde el otro del amor o de la ley fracasó en su función. Ya decía Lacan en la dirección de la cura y en los principios de su poder. Mejor pues que renuncie quien no puede unir el horizonte a la subjetividad de su época.